interesante. Dios nos ha permitido transmitir su palabra en varias ocasiones y eso anima mucho. Eso permite seguir confiando en el plan de Dios para cada una de nuestras vidas. Vamos a hablar hoy del perdón, vamos a volver a Mateo, vamos a volver al Sermón del Monte. Entonces quiero pedirles que por favor, si la computadora me va a dejar, podamos volver ahí a Mateo 4. Hoy vamos a hablar acerca de los beneficios de perdonar. Más adelante Fabián va a estar complementando un poco más lo del perdón y poder de una u otra manera cerrar este tema que ayuda tanto. Perdón, Lucas 11. Ahora sí, Lucas 11, 4. Por eso tenía en la mente el 4. Lucas 11, 4. Son las 9:53. Arrancamos. Lucas 11, 4. Dice la Biblia: perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos han hecho mal. No nos expongas a la tentación. Lucas 11, 4. Me imagino que has leído esta escritura varias ocasiones y has repasado esa frase en muchas ocasiones. Es una oración que nos han enseñado desde pequeño. Está en el Padre Nuestro. Y justo allí hay el condicionante más importante de nuestra vida cristiana. Perdona nuestros pecados porque también nosotros perdonamos. Dios nos invita a que podamos orar por todos. Dice nosotros. Él confía en nosotros. Él está seguro de que todos nosotros podemos perdonar. Y también nos llama a que perdonemos a otros. Como también nosotros, impacta mucho ese término, nosotros, todos, podemos perdonar. Dios cree en nosotros, esa es la primera buena noticia. Él cree que estamos capacitados para poder perdonar. ¿Lo crees tú? ¿Verdad que sí? Estamos capacitados para poder perdonar. Y lo interesante de esto es reconocer quiénes son nuestros deudores. ¿Quiénes son las personas que nos han hecho mal, que nos han lastimado, que nos deben, ya sea amor, respeto, amabilidad, dinero o algo más? Entonces quiero que te tomes un tiempo para que lo analices. En oración puedas hacerlo. Yo también voy a orar. Y podamos analizar internamente quiénes son las personas que nos han lastimado, que te deben ya sea amor, respeto, amabilidad, dinero o algo más. Acompáñenme a orar por eso. Señor y Dios, Padre Santo del cielo, queremos pedirte humildemente que seamos honestos en este momento y podamos reconocer quiénes son nuestros deudores, quiénes nos han hecho mal, quiénes nos han lastimado, quiénes nos deben amor, respeto, amabilidad, dinero o algo más. O al revés, a quienes nosotros hemos lastimado, a quienes les hemos hecho daño, con quienes tenemos deudas de amor, de respeto, de amabilidad, de dinero o algo más. Y nos podamos poner en paz, conforme al llamado que tú nos haces en esta escritura. Tú crees en nosotros, tú crees que podemos perdonar. Dios, ayúdanos a ser honestos con cada persona, y si esas personas están cerca de nosotros, que no salgamos de aquí sin estar en paz con cada uno de ellos, que nos tomemos el tiempo para estar en paz. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mateo 6, del 14 al 15.
Mateo 6 del 14 al 15. Es nuestra escritura central. ¿Se acuerdan que estábamos estudiando el Sermón del Monte? Volvemos al Sermón del Monte. Mateo 6 del 14 al 15. Dice la escritura: porque si perdonamos a los hombres cuando pecan si perdonas a los hombres cuando pecan contra ti, tu Padre Celestial también te perdonará. Pero si no perdonas a los hombres sus pecados, tu Padre no perdonará tus pecados. Creo que la escritura lo dice todo. Hay una condicionante aquí. Es la única escritura que vamos a ver hoy. Bueno, la anterior también lo tenía, pero este es más amplio. Dios nos pone una condición. Si perdonamos, nos perdona. Si no perdonamos, no nos perdona. Es la condicionante y está clara allí. Si perdono, Dios me perdona. Si no perdono, Dios no me perdona. ¿La vimos? Entonces podemos hacer muchas actividades y podemos vivir de una manera espiritual, pero si tenemos en nuestro corazón algo que nos lastime o que haya lastimado a otro y no hemos perdonado de corazón, nuestra vida cristiana no tiene sentido. Lógicamente están empatadas. Si perdono, Dios me perdona. Si no perdono, Dios no me perdona. ¿Te acuerdas que te había dicho que ores por esas personas que tal vez tienen algo contra ti? O tal vez tú tienes algo contra ellas. Si en tu corazón, en este momento, no hay paz en cuanto al perdón, puedes hacer muchas actividades. Puedes ocuparte de muchas cosas en la iglesia, aún en tu vida personal. Pero lamentablemente, la relación con Dios, el perdón que Dios te puede dar, no puede estar totalmente equilibrado. Te vuelvo a preguntar, ¿quiénes son tus deudores? Hay personas a las cuales no has perdonado. El beneficio de perdonar es increíble. El primero de ellos, porque si perdonamos, Dios nos perdona. Pero si no perdonamos, Dios no nos perdona. ¿Cuántos de ustedes quieren gozar de ese perdón? Todos, ¿verdad? A ti les levanto la mano. Amén. No por algo en esencial, sino con mucha alegría. Pero qué interesante es esto. Cuando yo leí esta escritura, yo decía, bueno, ¿quiénes son mis deudores? Tuve que hacer la lista y obviamente ponerme en paz. Porque sin ese perdón, todo lo que hago, cantar, predicar, evangelizar, no tiene sentido. Sin ese perdón, mi relación con Dios no tiene sentido. Podemos pasar muchos años levantando las manos, cantando a Dios, aplaudiendo, pero si en nuestro corazón hay un resentimiento hacia alguien, no podemos gozar de ese beneficio. ¿Me hago entender? Repito, si perdono, Dios me perdona. Si no perdono, Dios no me perdona. Es la única vez que Él pone una condición radical. Mateo 18, 21 al 35. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, si mi hermano peca contra mí, ¿cuántas veces debo perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le dijo: no te digo que hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Hay mucha discusión acerca del número que sale de esto. Algunos dicen, no, pues multiplico 70 por 7 y sale
¿Cuánto sale? 490 y ya estoy libre. 490 veces tengo que perdonar. Pero no. El número que sale es infinitesimal. Y aquí los matemáticos lo saben. Porque es un 7 al lado de otro 7 y 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 otro 7. Hasta que sean 70 veces 7. No hay vida que alcance para eso. Conclusión. ¿Cuántas veces debemos perdonar? Siempre. ¿Cuántas veces debemos perdonar? Siempre. Ahora, puedes contar el número. Y algunos empezaron a poner el número de la vida. Es infinito. 7 significa siempre. Siempre. Lo que Dios nos está diciendo es: ¿cuándo debo perdonar? ¿Y cuántas veces? Siempre. Con lo mismo, es que yo ya lo perdoné por eso. Y viene con lo mismo, siempre. Es que ayer me la hizo y hoy me la vuelve a hacer. Siempre. Es que si vieras, este hermano es difícil. Siempre. Si vivieras con mi esposa, sabrías. Siempre. Si conocieras a mi jefe, siempre. Si vivieras con este soltero, siempre. La escritura lo dice. Siempre. ¿Por qué? Lo vamos a entender. Mateo 18, continuamos en el 23. Por eso, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Cuando comenzó a hacer cuentas, le llevaron a uno que le debía plata por millones. Como ese no podía pagar, su señor ordenó que lo vendieran junto con su mujer y sus hijos, y con todo lo que tenía, para que la deuda quedara pagada. Pero aquel siervo se postró ante él y le suplicó: Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. El rey de aquel siervo se compadeció de él, lo dejó libre y le perdonó la deuda. Cuando aquel siervo salió, se encontró con uno de sus consiervos que le debía 100 días de salario, y agarrándolo por el cuello le dijo: págame lo que me debes. Su consiervo se puso de rodillas y le rogó: ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Pero aquel no quiso, sino que lo mandó a la cárcel hasta que le pagara la deuda. Vamos a parar ahí para analizar hasta estos versículos. Luego seguimos. Me sorprendió mucho la habilidad que como seres humanos tenemos para pedir perdón. Cuando se trata de nosotros, somos muy hábiles para pedir perdón. A mí me impacta cómo esa persona logra que un rey le perdone miles de millones de monedas de plata, no sé cuánto le envían, pero qué habilidad que tenemos. No sé si te ha pasado, pero cuando tú has cometido el error, vas y generalmente pones una cara de mucho dolor, ¿no? O sea, perdóname, te lo pagaré todo, más o menos así. Tenemos mucha habilidad para pedir perdón. A mí me ha pasado. Generalmente me pasa cuando la situación es en el lugar. Entonces, a mí no me gusta tener muchos conflictos. Entonces yo busco rápido resolver el conflicto. Entonces voy y digo: perdóname, y recibo el perdón. Pero, ¿qué tal al revés? Lo que yo veo en este siervo es que tenía habilidad para pedir perdón, pero no tenía habilidad para perdonar. Y a veces nos pasa así. Si se trata de nosotros, ahí sí, mejor dicho, te llamo, te busco, perdóname. Pero si te llamo, no me lo pongas al teléfono. No quiero saber de él. Si esa persona te busca,
hasta le rehuyes. El beneficio de perdonar lo va a decir Jesús más adelante, pero básicamente es sentir que lo que hizo Dios por nosotros podemos hacerlo por algo más. Continúo. 32. Entonces el rey le ordenó presentarse ante él y le dijo: siervo malvado, yo te perdoné toda aquella gran deuda porque me rogaste. ¿No debías tú tener misericordia de tu consiervo, como yo la tuve de ti? Y muy enojado, el rey lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. Así también, dice Jesús, mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan de todo corazón a sus hermanos. Y analizábamos esta semana la frase de todo corazón, porque parecería que hay implicación de sentimientos, pero no, hay más implicación de acciones más que de sentimientos. Pero ya lo perdoné, ya lloramos juntos, ya nos pusimos en paz, pero que ni se me acerque. O sea, ya estamos en paz, y ya oramos, pero no lo quiero ni ver. O sea, y eso de todo corazón implica más acciones. De todo corazón implica que vuelvas a tratar a esa persona con la misma sincera actitud que la tratabas antes de que te haya cometido ese error contigo. O sea, yo no, en mi mente a veces tengo un cortocircuito porque yo digo, ay caray, tengo que tener la misma sincera actitud que tenía antes con este hermano. Eso es perdonar. Porque yo puedo decir, no, sí me perdono, pero somos hermanos, pero hermanos no más, pero no mucho amigos, o sea, hermanos de lejitos. Pero es la misma sincera actitud. ¿Qué implica eso? Si antes te invitabas a comer seguido, también después. Si antes lo llamabas, también después del perdón. Si antes salían juntos en citas, almorzar en pareja, después del perdón también. Eso es complejo, porque eso es de todo corazón. Lo demás es solo decir. Bueno, la teoría la tenemos clara, pero en la acción es donde está. Yo aprendo mucho de los niños, de mis hijos. He cometido pecados contrarios, pero cuando perdonan de corazón, es de corazón. Vamos por acá, vamos a eso, ya. Vuelven a ser los mismos. Sincera actitud. La Escritura nos hace comparar nuestra deuda con la deuda que tiene mi hermano contra mí. Estadísticamente hablando, está ahí, miles de millones. Alguien en alguna ocasión dio el valor exacto, pero era una cantidad extraordinaria frente a centavos que alguien te deba. Dios tomó esa deuda y nos perdonó. Y nosotros a veces la deuda pequeña que nuestro hermano tiene, no queremos perdonar. Es que me hirió en el alma, decimos. Preguntábamos esta semana también, ¿cuál sería el pecado más grave que alguien pudiera hacer contra ti? Un hermano dijo que maten a mi hijo. Yo no podría perdonar eso. Resulta ser que Dios nos perdonó eso. Nos perdonó el hecho de que con nuestros pecados Jesús se ve en la obligación voluntariamente de ir a la cruz por nosotros. Eso nos perdonó. Allí es donde está el valor de que nosotros perdonemos a otros. Ese montón de millones que debíamos, nos perdonó. ¿Cómo no vamos a perdonar a alguien más? 35, para terminar. Así también, solo para recordarlo, mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan de todo corazón a sus hermanos. De todo corazón.
que haya en nuestra congregación dificultades entre hermanos y conflictos sin resolver, dice mucho de que no hemos entendido la cruz en ese caso, porque Él nos perdonó todo, absolutamente todo. Romanos 5, 6 al 8 lo corrobora. Cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros, pecadores. Mira el título que nos da: pecadores. Ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada, aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena, cosa que ninguno aquí es, ni yo tampoco, ni nadie. Pero Dios mostró el gran amor que nos tenía al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía no éramos pecadores. Entender el perdón es entender la cruz. Si tú no entiendes la cruz, no entiendes el perdón. Entender el perdón es entender la cruz. La deuda que teníamos, Jesús la pagó en la cruz. No vamos a pagar pequeños centavos que alguien más nos debe. Pequeños centavos que alguien más nos debe. Si no entendemos la cruz, no entendemos el perdón. Si no entendemos el perdón es porque no hemos entendido la cruz. ¿Cómo no vamos a perdonar a Dios? ¿Cómo no vamos a perdonar? Es tiempo de poner en práctica ese perdón que Dios nos dio en la cruz, para que podamos gozar de esa primera consecuencia. Si perdonamos, Él nos perdona. No quiero hablar de la otra. Si no perdonamos, no nos perdona. ¿Cómo no vamos a perdonar? Habían continuado con nosotros. Gracias Ricardo, creo que quedó bastante claro. Podemos pensar que el perdón, o sea, con lo que dijo Ricardo, ya es todo, pero en realidad hay muchas cosas que todavía hay que entender. ¿Por qué debo perdonar? Esa es mi pregunta. Y pues, no sé si alguna vez tú recuerdas cuando entrabas a algún circo, a algún lugar donde debías pagar un boleto y te dijeron, sin boleto no se puede entrar. Inclusive los niños pagan boleto. Desde los 5 años paga boleto si quiere entrar. Pero, ¿te imaginas con cosas tan sencillas cómo podemos entender el perdón de Dios? Si queremos entrar al cielo, nosotros debemos perdonar. ¿Qué es el perdón para ti, joven? Para ustedes, ¿qué es el perdón? Ricardo decía que los niños y todo perdonan con un corazón tan honesto, ¿no? Al día siguiente o más luego ya están pero tranquilitos, ellos siguen jugando con la persona que se golpearon y todo, con el otro niño, y eso es como de corazón. Pero para un joven, ¿qué significa? Para un soltero, para un casado, ¿qué significa perdonar de corazón? Y si eres casado puedes estar diciendo a tu esposa, ahí está, ahí te hablan, perdóname. Fueras eso que me decías la semana pasada, perdóname. Qué bueno que venimos hoy día, ¿verdad? ¿Has escuchado eso que dicen? Él es tan bueno, al cielo se ha de ir. La gente buena no va al cielo. Los que han sido perdonados, sí van. Amén. Quiero animaros a aplicar el perdón siempre que tú desees ir al cielo, porque podemos perder aquí muchísimas cosas en esta tierra por perdonar. Y así me ha tocado muchas veces a mí. En el viejo Israel cada año se celebraba el día del perdón de las deudas, Deuteronomio 15. Y nosotros podemos pensar, pero como buenos cristianos deberíamos adoptar también esa costumbre, ¿no? Que nos perdonemos las deudas unos con otros, sea lo que sea. Pero Jesús está aquí poniendo algo más. De acuerdo a las versiones bíblicas, las deudas
el mal, las ofensas, los pecados contra ti son lo mismo. Y son esas cosas que hemos escondido en el corazón, quizá por muchos años. Lo que Ricardo trataba de decir en el tema de ese ejercicio, que tú puedas ver a todas las personas quienes te han hecho daño, esas personas que les ha faltado amor y amabilidad y todo eso contigo, a todas esas personas Jesús te dice, perdónalos. Pero tú puedes preguntar, pero ¿cómo lo hago? Es que es muy difícil perdonar, es súper difícil perdonar. Pero imagina qué importante era para Jesús que Él, en su oración, Él dice, perdona a otros, perdónanos a nosotros el mal, como nosotros hemos perdonado. Y luego lo recalca en el versículo 14 y 15. O sea, para Jesús era vital, importante el perdón en su reino. Él le da la vuelta, lo dice desde atrás para adelante, al revés y al derecho, pero el perdón. Y también Jesús nos venía preparando justamente para este momento, las bienaventuranzas del Sermón del Monte, y es aquí precisamente donde se desemboca si tú has entendido o no el sermón. Es que perdonar es en donde se ve a los pobres de espíritu. En perdonar es donde se ve a la gente que llora, a los mansos, a los que tienen hambre y sed de justicia, no sed de venganza. Los misericordiosos, los limpios de corazón, los pacificadores, los que padecen persecución por causa de la justicia. Pero hay un perdón que quizá no es de vida o muerte, como quizá a veces pensamos que si no nos perdona o cosas por el estilo, entonces me muero. Que más bien tiene que ver con una responsabilidad. Para perdonar definitivamente debo hacerme responsable. ¿Qué significa esto? Es que es mucho más fácil sentirse víctima que responsable. Es mucho más sencillo. Como dice el viejo dicho, dos no riñen si uno no quiere. Debo buscar sin victimizarme en qué parte del conflicto soy yo responsable. Porque podemos pensar es que mi esposa siempre es así, asado, o el esposo siempre es asado y cocinado. O los hijos con los padres, o los jóvenes con sus hermanos o con sus abuelos. Pero cada quien tiene su parte en el perdón y debemos sentirnos responsables, porque si eso no sucede, entonces sentimos la sensación de ser el juez. Como yo soy víctima, me hirieron, me atormentaron la vida, me apuñalaron por la espalda, entonces él se merece esto, aquello y lo otro. Y abrimos un abanico de maldades y dejamos entrar eso en nuestra vida, y viene la amargura y el estrés y las enfermedades y los enojos que no paran. No puedes ver a alguien que sonría un poco diferente a lo que te gusta porque ya te enojas. Mira qué importante es ver el perdón desde la perspectiva también humana. No podemos ver a nuestra esposa sonreír porque ay, ya se está riendo de mí. ¿Qué le pasa? Ayer iba a un lugar para hacerme cortar el pelo y no encontré, entonces me fui a otro lugar, a un peluquero, y él me dejó, pero mejor dicho, creo que usé todo el gel para poder peinar hoy. En realidad decía, pero no es problema del peluquero, es mi problema, yo con mis rizos y todo eso, qué difícil, el hombre hizo lo imposible. Yo más bien debía estar agradecido en realidad. Para poder entenderlo había separado tres aspectos de un solo punto, que es el perdón. Súper sencillo, yo y el perdón. ¿Cómo ha sido eso en mi vida? En realidad para mi vida esto ha sido algo realmente tremendo. Por lo regular he sido un hijo siempre rebelde y he visto a mis padres como les he sacado el jugo para que me puedan criar. Pero algo que he venido cargando casi toda mi vida es el que no podía perdonar a mi padre porque él maltrataba a mi madre y a mis hermanos. Pero fíjense en esto.
O sea, fue tan sencillo esto que cuando yo entendí, cuando yo supe, mejor dicho, que mi madre también le cascaba a mi papá, fui como, mejor dicho, y que yo me sentía resentido de gana y todo eso, ¿para qué? Si algo, mi mamá, en ese tiempo, ¿no? Mi papá pobre, fue ahí flaquito, mejor dicho, ya veía eso, yo más bien me reía. El momento también muy difícil de mi vida es cuando le falté a mi esposa. Eso fue lo más terrible que pasó en mi vida. Eso marcó prácticamente lo que yo había vivido respecto del perdón. Sentía que si no era perdonado por esa cosa tan grave que había hecho, iba a morir. Sentía un dolor profundo ver a mi esposa sufriendo por mi culpa. Y en realidad no fue nada sencillo. Entendía que para alcanzar el perdón de mi esposa debía humillarme. Mi orgullo se había desbaratado, había ido hasta el suelo. Así tuvo que tratar Dios mi corazón para entender el perdón. Claro, pero cuando yo me sentía humillado, o mejor dicho, el piso de la humillación, la base de la humillación realmente es la gratitud. Porque yo después me sentía como tan agradecido con ella, de darme otra oportunidad. Entiendo con esto que cuando te perdonan, estás agradecido. Gracias por esto, gracias por aquello. Te olvidas prácticamente de todo ese daño que te habían causado o que habías causado. Cuando me piden perdón, en este tiempo, yo no busco humillar a alguien. Más bien yo le agradezco, gracias por tu honestidad, gracias por decirlo. Yo sé que es difícil para ti decir todo esto, pero gracias. Mira hasta dónde tiene que llevarnos Dios para poder entender el perdón a un hermano, a tu cónyuge o a un familiar. Se necesitó un corazón curado de resentimiento para agradecer a mis padres. Papá, mamá, gracias por esas retadas y esas palizas. Gracias por haber roto la escoba en mi cabezota. Cosas por el estilo, más bien agradecido, en lugar de estar resentido. Gracias por haberme amado tanto, les dije. Porque si no hubieran hecho eso, yo no estuviera aquí. Nosotros le perdonamos, la iglesia. Qué difícil que es perdonar a un discípulo, ¿verdad? Cuando nos ofenden, cuando nos hacen algún daño. Es la cosa más tenaz. Quisiera que mi hermano o mi mamá o algún vecino me hiciera alguna cosa, pero mi hermano, aquel que supuestamente oraba por mí, muy amigos y toda la cosa, y que cuántas veces predicaba por el perdón y el amor y etcétera, pero cuando lo veo solamente con los ojos de mi corazón, no voy a entender lo que realmente Dios quiere. ¿Por qué no perdonas? ¿Por qué no podemos perdonar? Y a veces, en lugar de ir a aquella persona, ese hermano o hermana, lo que pensamos inmediatamente en nuestra mente es hipócrita y esto y el otro, y no quiero verlo. Y muchos hermanos han rebajado su fe de una manera tremenda. Y creo que una de las razones por que dejamos de amar el propósito es porque no hemos aprendido a perdonar. ¿Cómo podrías, por ejemplo, tú amar a alguien, a un prójimo, si no estás amando a tu hermano? O sea, siempre va a haber una espina ahí que te va a estar punzando, una lanza atravesada en tu corazón que te va a estorbar. ¿Cómo podrías ir hacia él y animarlo? Qué difícil sería. Sería una tarea de, no, mejor no. Y terminamos siendo discípulos que no practicamos las escrituras, sino solamente las contemplamos. Y eso no quería Jesús. Jesús dejó el sermón de una manera muy práctica. Dios nos ha llamado a eso. Como cristianos, muchos hermanos nuestros están paralizados por su incapacidad para dejar las heridas atrás e ir a los hermanos y pedir ese perdón.
La escritura de Marcos 11, 25, la primera parte quiero leerles. Cuando estén orando, y orando es una forma de adorar, primero perdonen a todo aquel contra quien guarde rencor, para que sigas adorando. Primero perdona. El proverbio dice 17:9: quien pasa por alto la ofensa crea lazos de amor, quien insiste en ella aleja al amigo. El punto final, Dios y el perdón. Bueno, aquí van a ver algunas cosas que quizá no nos puede gustar, quizá despertar el pasado, en realidad. Pero el perdón de Dios tiene un plan perfecto en la tierra. Y ese plan perfecto es la libertad. Es que si nosotros somos esclavos, entonces Dios no nos ama, porque seríamos esclavos. En nuestro tiempo, ¿eres tú aquel o aquella a quien mucho se le debe? Es decir, ¿eres tú aquella persona que le hicieron mucho daño? Hablemos de los temas de los abusos, por ejemplo, en nuestra infancia. Cosas que han marcado nuestra vida de una manera tremenda. Alguien te hizo mucho daño y no puedes perdonar. Quizá estés pensando que no estás pecando porque tú eres la víctima. Pero resulta que al no perdonar estás sintiendo tú el rencor y un deseo de venganza, y ¿sabes qué? Eso es pecado. Aunque tú puedes decir, pero no son muchos porque contra mí pecaron. Yo soy aquí la víctima. A mí me ofendieron, me lastimaron y me hirieron y me marcaron para siempre la vida. Es cierto, si lo comparamos con lo mucho que pecaron contra ti. Y lo que aquí pasa es lo siguiente. Según la escritura de Lucas 7:47, la segunda parte del literal B, dice: pero la persona a quien poco se le perdona, poco amor muestra. Ahora te ves envuelto en tu falta de amor. Falta de amor para todo. Falta de amor a tus hijos, a tus compañeros, vecinos y etcétera. O sea, eres alguien que se enoja por todo. Todo te inspira al enojo. Deberíamos revisar qué es lo que detona esa cosa extraña, ese estorbo del corazón. Si eres un cristiano, entonces es mucho peor, porque la naturaleza de Dios, de Jesús y del Espíritu Santo es la misericordia y el perdón por amor. No porque seamos merecedores de nada. Si sumamos todo lo que está en tu contra, entonces quedas como alguien que también tiene una gran deuda. Si eso ha pasado por tu mente. Para alguien que no ama, ¿qué significaría amar a su prójimo? Eso como que no tiene ni pies ni cabeza, ¿verdad? Es cierto que has sufrido. Es cierto, o sea, eso es una verdad que no se puede ocultar. Sufriste, eso no está en duda. ¿Y sabes qué? Lo siento mucho. Siento mucho por todo lo que has tenido que pasar. Y lo siento en mi corazón porque yo también he pasado por eso. En verdad lo siento porque yo también soy alguien que fue abusado y de muchas formas. Físicamente, sexual y emocionalmente. Nos marca para toda la vida, pero ya basta de sentir lástima por ti. Perdóname, perdónate. Las cosas malas que has hecho por justificar el mal que te hicieron solo ha despertado una serie de maldades en tu vida y te ha encarcelado en un cuarto lleno, una habitación llena de confusión, de guerras, de conflictos, de situaciones que precisamente Dios quiere limpiarte. No te dejan esa libertad para caminar, para avanzar, y no debemos, como discípulos,
separar las bendiciones espirituales con las bendiciones materiales. Porque podemos pensar que por ser muy espirituales deberíamos dejar muchas cosas materiales, pero no es así. La Biblia no habla de eso. Salmos 1:1, por ejemplo. Recuerda, date la oportunidad de ser libre de la esclavitud al pecado, de la falta de amor. Si tú logras amar, vas a poder perdonar de corazón. ¿Quién nos da ese amor? ¿De dónde viene ese amor? Del Espíritu de Dios. ¿Alguien tiene aquí el Espíritu de Dios? Levanta tu mano. ¿Estás convencido que tienes el Espíritu de Dios? Entonces tú eres alguien que puede amar. Deja el pasado atrás, eso ya no sirve. Eso es obsoleto. Dios no fabrica un edificio en el pasado. Dios quiere un edificio grande, fuerte, potente, para que tú construyas una vida diferente. Libertad es lo que Él nos trae con el perdón. El Espíritu de Dios quizá poco tenga que ver con el perdón, pero el amor es la raíz, el fundamento. El Espíritu de Dios es amor. Cuando perdonamos, estamos diciendo al mundo quién es nuestro Dios. Busca a tu discipulador si tienes que hablar algo que te esté estorbando en tu vida. Y habla de una buena vez de las cosas que hay en tu oscuridad. No la camufles más, ya no la escondas más. Si quieres crecer como persona en cualquier índole, inclusive material, necesitas perdonar y no vivir de las migajas que caen de la mesa, porque tú eres hijo. Si vienes por primera vez, busca ayuda con la persona que te invitó y conozcas más acerca del perdón de Dios. Aprende a perdonar para que sientas la dicha del perdón de Dios. La gente buena no va al cielo, los perdonados sí. Buen día.